Durante 20 años, el guardabosques David creyó que la selva solo entendía el lenguaje de la supervivencia. Pero en un instante, todo cambió. No fue el rugido de un jaguar ni la caída de un árbol. Fue una súplica silenciosa, una mirada desesperada de una madre gorila que le pedía un milagro. Lo que estaba a punto de hacer rompería todas las reglas de la naturaleza y las suyas propias. El aire en la mata atlántica brasileña era un ente espeso y palpable, tan denso que David sentía que podía masticarlo. Se pegaba a su piel, a su ropa, y le recordaba constantemente que él era solo un visitante en un reino que no le pertenecía. A sus 48 años, con un rostro curtido por 2 décadas de sol, viento y lluvia, David era más una extensión del bosque que un hombre que trabajaba en él. Sus movimientos eran económicos y silenciosos. Su mirada lo abarcaba todo sin esfuerzo, notando la rama rota que no debería estarlo, la huella borrosa en el lodo que contaba una historia de caza nocturna. Se consideraba a sí mismo un pragmático, un observador de las leyes inmutables de la naturaleza. Para él, la selva no tenía alma ni sentimientos. Era un sistema perfecto y brutal de vida y muerte, una danza de instintos donde la compasión era un lujo que ninguna criatura podía permitirse. Lo había visto todo: jaguares devorando a sus presas, crías abandonadas por no poder seguir el ritmo de la manada, la violencia repentina y la calma indiferente que la seguía. La selva no juzgaba, solo existía. Sin embargo, en los últimos días, algo se sentía distinto. Una tormenta feroz de esas que arrancan árboles centenarios de raíz y convierten arroyos pacíficos en torrentes furiosos, había azotado la región. La destrucción era visible por todas partes. El sendero que David conocía como la palma de su mano, ahora era un laberinto de troncos caídos y tierra removida. La humedad era opresiva, cargada con el olor a tierra mojada, a vegetación podrida y a algo más, una tensión sutil que erizaba el vello de su nuca. No era el miedo a un depredador, era una sensación de desequilibrio, como si la propia floresta contuviera la respiración, esperando que algo más sucediera. David se detuvo, apoyando una mano en el tronco de un inmenso jequitibá, y agudizó el oído. Solo escuchó el goteo incesante de las hojas y el zumbido de los insectos. Sacudió la cabeza, atribuyendo su inquietud al cansancio. Llevaba días patrullando, evaluando los daños, asegurándose de que ninguna ruta de acceso para cazadores furtivos se hubiera abierto con la caída de los árboles. A varios kilómetros de allí, en una ladera protegida de lo peor de la tormenta, la familia de gorilas de las tierras bajas intentaba recuperar su rutina. El líder era Akili, un imponente espalda plateada cuya sola presencia era una declaración de poder y autoridad. Sus ojos, pequeños y profundos, no se perdían detalle. La tormenta lo había puesto nervioso. El mundo familiar de su tropa había sido alterado. Los olores eran distintos, los sonidos eran extraños, y su instinto protector estaba en su punto más álgido. Desconfiaba de cualquier cambio, y los humanos eran el cambio más peligroso de todos. Pero el centro de ese pequeño universo familiar no era él, sino Kali. Ella era una madre cuya existencia entera giraba en torno a su pequeño, Saki. Saki era una bola de energía inquieta, con ojos brillantes como 2 pozos de infinita curiosidad. Para él, la selva devastada por la tormenta no era un lugar peligroso, sino un nuevo y fascinante patio de juegos. Cada raíz expuesta era una montaña que escalar, cada charco de lodo una piscina en la que chapotear. Kali nunca lo perdía de vista. Su vínculo era una fuerza silenciosa y poderosa. Lo acicalaba con una ternura infinita, sus grandes y rudos dedos moviéndose con la delicadeza de una costurera. Le enseñaba qué bayas eran seguras para comer y qué insectos era mejor ignorar. Cuando Saki se aventuraba demasiado lejos, un suave gruñido de Kali era suficiente para hacerlo regresar corriendo a la seguridad de sus brazos. Ella lo observaba ahora, mientras él intentaba torpemente trepar por un montículo de tierra y raíces, creado por un árbol caído.
Su corazón de madre se hinchaba de amor, pero también de una ansiedad constante. Sabía lo frágil que era la vida de su pequeño en un mundo tan implacable. Akili los observaba a ambos desde la distancia, con una expresión estoica que ocultaba una feroz devoción. Su deber era protegerlos de todas las amenazas, y sentía en el aire que una amenaza, aunque todavía invisible, se estaba acercando. El terreno cerca del gran río se había vuelto inestable, y Akili había intentado guiar a su familia lejos de allí, pero la curiosidad de Saki era una fuerza de la naturaleza en sí misma. El pequeño gorila, persiguiendo una mariposa de un azul iridiscente, se alejó unos metros más de la cuenta, hacia el borde de un barranco que la lluvia había erosionado hasta convertirlo en una trampa mortal. Kali emitió un suave sonido de advertencia, pero por primera vez, la atención de Saki estaba completamente cautivada. El destino, como un cazador paciente, había colocado todas sus piezas. El guardabosques escéptico caminaba hacia el epicentro de la tragedia. La madre ansiosa observaba a su hijo acercarse al peligro, y el líder protector sentía una amenaza que aún no podía nombrar. Ninguno sabía que sus mundos, gobernados por reglas tan distintas, estaban a punto de colisionar de la forma más trágica e inesperada. La mariposa de alas azules, un fragmento de cielo revoloteando entre el verde sofocante, fue el señuelo del destino. Saki, con la inocencia que solo conoce la juventud, la persiguió con pequeños saltos torpes, sus oscuros ojos fijos en el aleteo iridiscente. Se alejó apenas unos 10 metros de la mirada vigilante de Kali, una distancia insignificante en un día normal, pero una eternidad en aquel terreno traicionero. La mariposa se posó sobre una flor silvestre que había brotado al borde mismo del barranco, una mancha de color en el precipicio. Saki, en su afán por observarla más de cerca, dio un último paso. El suelo, saturado por días de lluvia incesante, no emitió advertencia alguna. Simplemente se deshizo bajo su peso. No hubo un deslizamiento dramático, sino un derrumbe silencioso y cruel. La tierra se desmoronó, y el pequeño gorila cayó con un chillido ahogado de sorpresa. La caída fue corta, apenas 3 o 4 metros, pero brutal. No aterrizó en el agua rugiente del río que corría abajo, un monstruo de espuma y corriente que lo habría devorado en segundos. En cambio, su descenso fue interrumpido por un denso y nudoso entramado de raíces antiguas y lianas gruesas que sobresalían de la pared del barranco. Una de sus piernas quedó atrapada en una horquilla de madera con la fuerza de una trampa de acero. El impacto le sacó el aire y un dolor agudo, como fuego líquido, le recorrió la extremidad. Colgaba precariamente, con el abismo a sus pies y el dolor como su única compañía. El pánico se apoderó de él, y sus chillidos infantiles se transformaron en alaridos de puro terror, un sonido que cortó el aire y atravesó el corazón de su madre como una lanza. Kali reaccionó con la velocidad del instinto. En un parpadeo estaba al borde del precipicio, su cuerpo macizo temblando de una angustia primordial. Miró hacia abajo y vio la pequeña figura de su hijo, suspendida y luchando inútilmente. Por un instante, su impulso fue lanzarse tras él, pero algo en la tierra movediza, en el sonido del goteo de pequeños terrones de lodo cayendo al vacío, la detuvo. Sabía que si intentaba bajar, su propio peso provocaría un derrumbe mayor que los arrastraría a ambos a una muerte segura en el río. La impotencia la golpeó con una fuerza física. Emitió un lamento gutural, un sonido profundo y desgarrador que no era para Saki, sino para el universo mismo. Era el grito de una madre a la que le estaban arrancando la vida. Akili llegó a su lado, sus fosas nasales dilatadas por la furia. Golpeó el suelo con sus puños, un gesto de rabia contra un enemigo invisible. Podía luchar contra cualquier depredador, pero no podía combatir la gravedad ni la fragilidad de la tierra. Fue ese coro de desesperación lo que llegó a los oídos de David. No era el grito de un animal herido, ni el rugido de una disputa territorial. Era algo más complejo, una sinfonía de angustia que su instinto, afilado por 20 años de servicio,
identificó como algo terriblemente anómalo. Se movió con rapidez, pero con la cautela de quien se acerca a una situación volátil. Dejó su rifle apoyado en un árbol, sabiendo que un arma solo añadiría tensión. Con el machete, cortó las últimas hojas de una palmera que le bloqueaban la vista y emergió a un pequeño claro frente al barranco. Y entonces lo vio. La escena lo dejó sin aliento. El pequeño gorila colgando, sus gritos cada vez más débiles, el espalda plateada, una montaña de músculo y furia contenida, patrullando el borde como una tormenta a punto de estallar. Y la madre estaba en el centro de todo, inmóvil en el borde, una estatua de pura aflicción. La primera reacción de David fue puramente profesional. Tragedia, ley de la selva, no hay nada que hacer. Sabía que intervenir era una sentencia de muerte. El espalda plateada lo destrozaría antes de que pudiera dar 2 pasos. Era un observador, su deber era no interferir. Retrocedió un paso, preparándose para marcharse y dejar que la naturaleza siguiera su curso cruel e indiferente. Pero entonces ocurrió lo imposible. Cali, sintiendo su presencia, giró lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de David. El guardabosques esperaba ver agresión, miedo, una advertencia, pero no vio nada de eso. Vio un reconocimiento, una inteligencia profunda y, sobre todo, un dolor tan humano que lo golpeó en el pecho. Y en ese momento de conexión silenciosa, la gorila hizo algo que destrozó cada una de las certezas de David. Se levantó ligeramente sobre sus patas traseras, se golpeó el pecho, pero no con la fuerza de un desafío, sino con un toque suave, rítmico, casi como quien llama a una puerta. Luego, extendió su enorme mano negra, primero hacia él, con los dedos abiertos, en un gesto de súplica, y después, con una lentitud insoportable, giró la mano y señaló hacia su hijo atrapado. Mantuvo la mano extendida, temblando, mientras sus ojos, inundados de una luz desesperada, le rogaban. No usó sonidos, no usó amenazas, usó un lenguaje universal que trascendía las especies. Le estaba pidiendo ayuda, le estaba implorando un milagro. David se quedó paralizado, con el corazón martilleándole en los oídos. El cínico, el pragmático, el hombre que creía haberlo visto todo, estaba presenciando lo imposible. Una madre salvaje le estaba confiando la vida de su hijo a un humano. ¿Alguna vez has imaginado vivir algo así? Cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo y no olvides suscribirte para no perderte cómo continúa esta increíble historia. Por un instante que pareció congelar el tiempo, David dejó de ser un guardabosques, dejó de ser un hombre. Era simplemente una conciencia suspendida en un mar de imposibilidades. El aire denso de la selva se solidificó en sus pulmones y cada sonido, el rugido lejano del río, el zumbido de un insecto solitario, el latido de su propio corazón en sus sienes, se magnificó hasta volverse ensordecedor. Su mente, normalmente una herramienta de lógica y procedimiento, era ahora un campo de batalla. 20 años de entrenamiento y experiencia le gritaban una única y atronadora palabra: «Retírate». Las reglas eran claras, grabadas en su cerebro como los surcos en la corteza de un árbol viejo. Regla número 1. Nunca, bajo ninguna circunstancia, te interpongas entre una espalda plateada y su familia. Era el equivalente a abrazar un rayo. Regla número 2. No interfieras en los procesos naturales. La selva da y la selva quita. Su trabajo era protegerla de las amenazas humanas, no de sí misma. Romper esas reglas no era solo una imprudencia, era un suicidio. Pero entonces su mirada se encontró de nuevo con la de Cali. En la profundidad de esos ojos oscuros no había la fiereza de una bestia, sino el abismo de un dolor que él reconocía. Era el mismo pánico helado que había visto en los ojos de una madre humana cuyo hijo se había perdido en un sendero abarrotado. Era una conexión que desafiaba la biología, la lógica y cada fibra de su instinto de supervivencia. El gesto de la gorila, esa mano extendida, no era un simple movimiento. Era un puente lanzado a través del vacío que separaba sus dos mundos.
Y David supo, con una certeza que le heló la sangre y al mismo tiempo le encendió el alma, que no podía dar la espalda. No a esa súplica. Ignorarla sería una traición a algo más fundamental que cualquier manual de guardabosques. La decisión, una vez tomada, lo inundó con una calma extraña y aterradora. El miedo no desapareció, pero se transformó. Ya no era una parálisis, sino un combustible que agudizaba cada uno de sus sentidos. Supo que la única manera de tener una mínima posibilidad era despojarse de todo lo que lo definía como una amenaza. Con movimientos lentos y deliberados, como un actor en un escenario sagrado, se quitó la mochila y la dejó caer suavemente en el suelo. Cada hebilla que se abría era un sonido metálico y profano en el silencio orgánico del bosque. Luego se quitó el sombrero, dejando su rostro completamente expuesto. Quería que ellos, vieran su expresión, que no había agresión en sus ojos. Su mirada se fijó en Cali, pero mantenía a Akili en su visión periférica. El espalda plateada no se movía, pero era una estatua de furia a punto de explotar. Un trueno bajo vibraba en su pecho, un gruñido tan profundo que David lo sentía en las suelas de sus botas. Una promesa de violencia contenida en cada fibra de sus 200 kilos de músculo. «Tranquila», susurró David, su propia voz sonándole extraña. Las palabras no eran para ella, sino para él mismo, un mantra para mantener a raya el pánico que amenazaba con devorarlo. «Solo quiero ayudar. Tranquila». Comenzó a hablar en un murmullo continuo y monótono, contando su plan en voz baja, describiendo el clima, cualquier cosa que mantuviera el sonido de su voz estable y no amenazante. Sabía que los animales a menudo responden más al tono que al contenido. Su voz tenía que ser una caricia, no una intrusión. Dio el primer paso. El lodo se hundió bajo su bota con un sonido húmedo y succionador. Akili reaccionó al instante. Se irguió sobre sus patas, infló su pecho y lanzó un rugido corto y explosivo que sacudió las hojas de los árboles cercanos. No era un ataque aún, pero sí la advertencia final. La línea había sido cruzada. Cali, sin embargo, permaneció en su lugar. Se movió ligeramente, apenas un cambio de peso, interponiéndose una fracción más entre David y el líder de su familia. No miraba a David directamente, sino que sus ojos iban del humano a su cría y de su cría a Akili en una triangulación de miedo, esperanza y súplica. Era un puente de confianza increíblemente frágil, construido sobre el abismo del miedo ancestral. David dio otro paso y luego otro. Cada movimiento era una negociación con la muerte. Mantenía sus manos a la vista, las palmas abiertas, un gesto universal de paz. Se concentró en su respiración, inhalando lentamente, exhalando aún más despacio. Podía oler el miedo, el suyo y el de ellos, un aroma almizclado y eléctrico que se mezclaba con el olor a tierra húmeda. Los gemidos de Saki se habían vuelto más débiles, pequeños quejidos lastimeros que indicaban que su fuerza se estaba agotando. Eso añadió una nueva capa de urgencia a la ya insoportable tensión. El tiempo se estaba acabando. Si el pequeño perdía el conocimiento, podría resbalar del todo o su pierna podría sufrir un daño irreparable. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, David llegó al borde del barranco a unos pocos metros de donde estaba Cali. Se arrodilló lentamente, haciendo su figura aún más pequeña y menos imponente. Desde allí podía ver claramente la situación de Saki. La pierna del pequeño estaba atrapada en un ángulo terrible y la corteza de la raíz le estaba cortando la piel. Su pelaje oscuro estaba cubierto de lodo y temblaba incontrolablemente, ya fuera por el dolor, el frío o el puro terror. El corazón de David se encogió. La decisión estaba tomada, la confianza precaria estaba establecida, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Tenía que descender por esa pared inestable, con una espalda plateada listo para atacarlo a sus espaldas, para salvar a una criatura cuya madre le había pedido un imposible. El siguiente movimiento determinaría si esto sería una historia de un rescate milagroso o una tragedia sangrienta. La selva, en silencio, observaba y esperaba el veredicto.
El mundo de David se redujo a los pocos metros cuadrados de tierra fangosa que lo separaban de la vida o la muerte. El plan, si es que podía llamarse así a una cadena de impulsos desesperados, era tan simple como demencial: asegurar una cuerda, descender y liberar a la cría. Cada parte de esa ecuación estaba plagada de variables mortales. La soga de rescate que siempre llevaba en su mochila era robusta, diseñada para soportar el peso de un hombre, pero ¿resistiría el viejo árbol al que la anclaría? ¿Soportaría la fricción contra la roca y las raíces afiladas? No había tiempo para dudas. Con una precisión que nacía de la pura necesidad, amarró un extremo de la cuerda alrededor del tronco de un corpulento guapurubú, probando el nudo con 3 tirones violentos que enviaron una lluvia de gotas de agua desde las hojas superiores. El nudo aguantó. Era el único aliado fiable que tenía en ese momento. Se echó la cuerda por encima del hombro y comenzó el descenso. No fue un rappel técnico, sino una lucha caótica contra la gravedad y un terreno que parecía querer devorarlo. El lodo era como grasa, y sus botas resbalaban buscando un punto de apoyo inexistente. Se aferraba a la cuerda con una fuerza que le quemaba las palmas de las manos, incluso a través de los guantes gastados. Pequeñas rocas y terrones de tierra se desprendían a su paso, cayendo en el silencio del abismo antes de ser engullidos por el estruendo del río. Su mente se vació de todo pensamiento complejo, operando en un estado de pura concentración animal. Oía el zumbido de su propia sangre en sus oídos y los quejidos cada vez más débiles de Saki, un sonido que se había convertido en el metrónomo de su misión. Cada centímetro ganado era una victoria. Fue entonces cuando la furia de Akili finalmente estalló. Hasta ese momento, el espalda plateada había sido una fuerza contenida, un volcán latente. Pero ver al humano tocando la pared del barranco, acercándose físicamente a su hijo, fue la chispa que encendió la conflagración. El aire se rasgó con un rugido que no era un simple sonido, sino una onda de choque física. Fue un estruendo primordial que hablaba de territorio violado, de familia amenazada, de una ira tan pura y antigua como la propia selva. David sintió la vibración en su pecho, a través de la cuerda, como si el propio árbol al que estaba atado temblara de miedo. Levantó la vista por una fracción de segundo y vio el horror en movimiento. Akili ya no era una estatua. Era un proyectil de 200 kilos de músculo y furia, cargando hacia el borde del precipicio. Sus labios se replegaron mostrando unos caninos que parecían dagas de marfil. El suelo temblaba bajo sus pies. Para David, colgando a medio camino de la pared, no había escapatoria. Iba a morir. Pero entonces, en el instante en que la muerte parecía inevitable, ocurrió el milagro. Kali, que había permanecido como una observadora petrificada, se movió con una velocidad y una determinación que contradecían su anterior quietud. No huyó, no se encogió de miedo, hizo lo impensable. Con un grito agudo y penetrante, un sonido que no era de miedo sino de pura autoridad, se interpuso directamente en la trayectoria de Akili. Se plantó frente a la montaña de furia que era su compañero, extendiendo ambos brazos, una barrera viviente de pura voluntad maternal. No lo tocó, no lo desafió físicamente, pero su postura, su mirada y el grito que brotó de sus entrañas fueron un mandato inequívoco. «Detente». Akili, en plena carga, se frenó en seco. Sus enormes pies se clavaron en el lodo, levantando una fuente de tierra y hierba. La confusión y la incredulidad lucharon contra la rabia en sus ojos. Su instinto le ordenaba aniquilar la amenaza, pero la hembra, su compañera, la madre de su hijo, se lo estaba impidiendo. Estaba defendiendo al intruso. Por un segundo eterno, los dos colosos se quedaron congelados en esa tablao de tensión insoportable, comunicándose en un lenguaje de miradas y vibraciones que David jamás podría comprender. Esa vacilación, ese instante de caos en la mente de la espalda plateada, fue el regalo que David necesitaba. Sin perder un segundo, se dejó deslizar los últimos metros, aterrizando bruscamente en la cornisa junto a Saki. El pequeño gorila lo miró con ojos vidriosos, casi sin fuerzas.
Ya estoy aquí, pequeño, ya pasó, murmuró David, su voz ronca por la adrenalina. La pata de Saki estaba aprisionada con una fuerza brutal. David tuvo que usar ambas manos, sintiendo los pequeños huesos bajo el pelaje, para forzar las raíces. La madera estaba húmeda y era resbaladiza. Tiró una vez, sin éxito. Saki emitió un gemido de dolor. Lo siento, jadeó David. Reunió todas sus fuerzas, ignorando el ardor en sus músculos y el pánico que le gritaba que mirara hacia arriba. Hizo palanca con un movimiento preciso y desesperado. Hubo un crujido seco de madera rompiéndose, y de repente la pierna quedó libre. David no perdió tiempo en celebraciones. Agarró a la pequeña y temblorosa criatura, sujetándola contra su pecho. El cuerpo de Saki era sorprendentemente denso y cálido. Por un momento, el pequeño se aferró instintivamente a su camisa. El guardabosques, colgando de una soga en la pared de un barranco, con una espalda plateada observándolo desde arriba y sosteniendo la vida de su hijo en sus manos, había cruzado el punto de no retorno. El rescate se había logrado, pero la supervivencia aún no estaba garantizada. Ahora tenía que volver a subir. La subida fue un infierno personal. Cada músculo del cuerpo de David gritaba en protesta, quemándose con el ácido láctico y el esfuerzo sobrehumano. El ascenso era infinitamente más difícil que el descenso. Con una mano aferrada a la cuerda resbaladiza y el otro brazo acunando protectoramente el cuerpo cálido y sorprendentemente pesado de Saki, David luchaba por cada centímetro. El pequeño gorila, en un acto de puro instinto, se había agarrado a su camisa con una fuerza asombrosa, convirtiéndose en un peso vivo que desequilibraba cada uno de sus movimientos. La pared del barranco parecía haberse vuelto más vertical, más hostil. El fango le robaba el apoyo a sus pies, y en 2 ocasiones su bota resbaló, dejándolo colgando por un instante aterrador, con el abismo bostezando bajo él y el destino de 2 vidas pendiendo de la fuerza de sus dedos. Durante toda la escalada, no se atrevió a mirar hacia arriba. No quería ver la expresión de Akili. Temía que ver la furia contenida de la espalda plateada le robaría las últimas onzas de fuerza que le quedaban. Solo se concentraba en la cuerda, en el siguiente agarre, en la respiración entrecortada que empañaba el aire frente a su rostro. La selva, que momentos antes había sido un escenario de caos y rugidos, había caído en un silencio denso y expectante. Era un silencio más aterrador que cualquier grito, un vacío sonoro donde las únicas notas eran su propia respiración jadeante y los suaves quejidos de Saki contra su pecho. Sentía las miradas de los 2 gorilas adultos sobre él, una presión física, como el peso del sol antes de una tormenta. Estaban observando, juzgando, esperando. Finalmente, con un último y agónico tirón, su mano libre se aferró al borde del precipicio. Se izó sobre el borde, colapsando sobre la tierra firme con más torpeza que gracia. Rodó sobre su espalda jadeando, con el pequeño Saki todavía aferrado a él. Por un momento, lo único que pudo hacer fue mirar el dosel de hojas verdes y el cielo gris que se filtraba a través de él. Estaba vivo. Estaban vivos. El alivio fue una ola tan poderosa que casi lo ahoga, una catarsis que dejó sus extremidades temblando y su mente en blanco. Lentamente, con el cuerpo dolorido protestando por cada movimiento, se incorporó, y entonces los vio. Estaban a no más de 5 metros de distancia. Akili permanecía de pie, inmóvil, una escultura de poder y desconfianza. Su rabia se había disipado, reemplazada por una intensidad vigilante, una mirada que parecía penetrar hasta el alma de David, evaluando, midiendo. Pero fue Kali quien capturó toda su atención. Estaba sentada sobre sus cuartos traseros, con una quietud que vibraba con una energía insoportable. No miraba a David. Su universo entero estaba enfocado en el pequeño bulto de pelaje oscuro que el humano sostenía. Sus manos se abrían y cerraban, un gesto de anhelo contenido. En sus ojos había una tormenta de emociones, miedo, esperanza, gratitud y una angustia maternal tan profunda que era casi tangible. David supo que
Era el momento más peligroso de todos. Un movimiento en falso, una señal equivocada, y la frágil tregua se haría añicos. Con una lentitud casi ceremonial, desenredó suavemente los dedos de Saki de su camisa. El pequeño lo miró, sus ojos aún nublados por el shock, y emitió un débil gemido. Con el máximo cuidado, David se inclinó y depositó a la cría en el suelo, a medio camino entre él y la madre. Luego, sin darle la espalda, comenzó a retroceder, arrastrándose hacia atrás sobre el lodo, paso a paso, cediendo el espacio. Cali no se precipitó. Se movió hacia adelante con una cautela reverencial. Se acercó a Saki, emitiendo una serie de sonidos guturales y suaves, una melodía de consuelo que era lo más parecido a una canción de cuna que David había oído jamás. Olfateó a su hijo y luego, con una ternura que parecía imposible en una criatura tan poderosa, lo envolvió en un abrazo protector. Lo acunó contra su pecho, meciéndolo suavemente, mientras sus enormes dedos recorrían cada centímetro de su cuerpo, buscando heridas. Encontró la pierna lesionada y la examinó con una delicadeza increíble, limpiando el lodo con sus labios. Saki, finalmente a salvo en el santuario de los brazos de su madre, se relajó por completo, cerrando los ojos y aferrándose a ella con todas sus fuerzas. El reencuentro fue un acto silencioso y sagrado, un testimonio del vínculo más poderoso de la naturaleza. David, exhausto y cubierto de barro, continuó su lenta retirada. Esperaba que la familia simplemente se desvaneciera en la espesura, que el encuentro terminara tan abruptamente como había comenzado. Pero Cali, después de asegurarse de que su hijo estaba fuera de peligro, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de David a través del claro, y en esa mirada, el guardabosques vio algo que lo cambiaría para siempre. No había miedo, no había agresión. Había un universo de emoción inefable, un entendimiento primordial que trascendía las barreras del lenguaje y la especie. Era una gratitud tan profunda, tan pura, que lo golpeó con más fuerza que cualquier embestida física. No fue un simple agradecimiento, fue un reconocimiento, un alma mirando a otra. En un gesto casi imperceptible, ella inclinó su cabeza ligeramente, un asentimiento solemne. Y luego, con su preciosa carga segura en sus brazos, se dio la vuelta y siguió a Akili, quien les dio una última e indescifrable mirada antes de desaparecer entre la cortina de hojas verdes. David se quedó solo, temblando, mientras el silencio de la selva regresaba, ahora lleno del eco de un milagro. David permaneció arrodillado en el fango durante un tiempo que no pudo medir. El mundo regresó a él en oleadas lentas y fragmentadas. Primero fue el dolor, una sinfonía de agujetas en músculos que no sabía que tenía. Luego, el frío de su ropa empapada adhiriéndose a su piel. Finalmente, el sonido, el murmullo constante del río, el canto lejano de un ave, el zumbido de los insectos. La selva, indiferente al drama que acababa de albergar, retomaba su pulso eterno. Se levantó con la rigidez de un hombre mucho mayor, sus movimientos lentos, casi robóticos. Recogió su mochila, desató la cuerda del árbol y la enrolló con una eficiencia automática, una memoria muscular que funcionaba independientemente de su mente conmocionada. Cada acción era un ancla a la normalidad, un intento desesperado de su cerebro por procesar lo incomprensible. Mientras caminaba de regreso por el sendero, la repetición del evento se proyectaba en su mente como una película febril. Veía la mano extendida de Cali, no como la extremidad de un animal, sino como el gesto de una igual. Oía el rugido de Akili, no como una amenaza, sino como la defensa desesperada de un padre. Sentía el peso cálido y confiado de Saki contra su pecho. 20 años de certezas, 20 años construyendo un muro de pragmatismo para protegerse de la sentimentalidad, se habían derrumbado en menos de una hora. Su visión de la selva como un mero sistema de instintos ciegos y supervivencia brutal se había hecho añicos. Lo que había presenciado no era instinto, era conciencia, era amor. Era un ruego que había cruzado el abismo infranqueable entre las especies. En los días que siguieron,
David se convirtió en un fantasma. Cumplía con sus deberes, redactaba sus informes, hablaba con sus colegas, pero una parte de él se había quedado allí, en el borde de aquel barranco. Sus compañeros notaron su silencio, su mirada perdida en la distancia. Le preguntaron si estaba bien, si había tenido algún problema con los cazadores furtivos. Él simplemente asentía y ofrecía una excusa vaga sobre el cansancio. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo poner en palabras un milagro sin que sonara a locura? Contarlo sería profanarlo, reducir un momento sagrado a una simple anécdota increíble. Sería juzgado, analizado, probablemente ridiculizado. No, aquel evento no le pertenecía solo a él. Era un pacto silencioso entre él y esa familia de gorilas, un secreto custodiado por la propia selva. Y él sería su fiel guardián. Sus patrullas cambiaron. Ya no eran una rutina, sino una peregrinación. Cada vez que sus rondas lo llevaban a ese sector de la reserva, una mezcla de reverencia y anticipación se apoderaba de él. El aire en esa zona parecía diferente, cargado de memoria. Observaba el dosel de los árboles no solo buscando señales de actividad ilegal, sino con la esperanza de un avistamiento. Se movía con más sigilo que nunca, no para sorprender, sino para no perturbar. La selva ya no era un lugar que él vigilaba, era un santuario con el que ahora compartía una historia. Pasaron varias semanas antes de que los volviera a ver. Fue una visión fugaz, a través de un denso claro de bambú. Vio al grupo familiar alimentándose tranquilamente. Akili estaba de espaldas, una imponente muralla de plata y oscuridad. Y entonces la vio a ella. Kali estaba acicalando a Saki, que se movía con la energía y la vitalidad recuperadas, su pierna aparentemente sanada. El corazón de David dio un vuelco. Era la confirmación que necesitaba, la prueba de que su locura había servido para algo. No intentó acercarse, simplemente observó desde la distancia, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Con el tiempo, los encuentros se volvieron un poco más frecuentes, aunque siempre distantes. La familia ya no huía al primer indicio de su presencia. Akili, en lugar de emitir rugidos de advertencia, simplemente se detenía y lo observaba, un largo escrutinio que ya no contenía hostilidad, sino una especie de reconocimiento neutro, una tregua aceptada. Era como si el espalda plateada hubiera reevaluado al humano, clasificándolo no como amigo, pero tampoco como enemigo. Simplemente como una parte inexplicable del ecosistema. Pero fue un encuentro, meses después, el que selló el legado en su alma. Estaba descansando junto a un arroyo cuando los vio aparecer en la orilla opuesta. Kali caminaba al frente, con Saki correteando a su lado. Al verlo, ella se detuvo. Saki se escondió tímidamente detrás de su pierna. David se quedó completamente inmóvil. Kali lo miró, y en esa mirada, a través del agua que fluía entre ellos, estaba todo el recuerdo de aquel día. No hubo gestos, no hubo sonidos, solo un largo y profundo cruce de miradas, un reconocimiento silencioso de la deuda y el milagro compartido. Luego, con la misma calma con la que había llegado, guió a su hijo de vuelta a la espesura. David se quedó allí hasta que el sol comenzó a pintar el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Apoyó la cabeza contra el tronco de un árbol y cerró los ojos. El guardabosques cínico había muerto en aquel barranco. En su lugar, había nacido un hombre que había aprendido la lección más profunda de su vida. Comprendió que la selva no era un sistema de reglas frías, sino una red de historias entrelazadas, de dolores y amores que él apenas empezaba a vislumbrar. Entendió que el lenguaje más poderoso del universo no se habla con palabras, sino con actos de compasión. En todos sus años creyó haberlo visto todo, pero ese día, una madre gorila, con su ruego desesperado, le había enseñado que siempre hay espacio para un milagro y que la conexión es el verdadero instinto de supervivencia. Y ese, supo David, era un legado que llevaría en silencio por el resto de sus días.